Conquista a presentarles Bienestar, que es un protocolo para evaluar el bienestar animal de bovinos terminados en engordes a corral. En principio agradecerles a la organización Argencarne por invitarnos, por considerar la relevancia del tema y por entender la importancia de encarar procesos de este tipo. Y bueno, por hacer posible que estuviera hoy aquí, contarles que este desarrollo ha sido un trabajo interdisciplinario entre un montón de técnicos, un equipo muy grande de personas de distintas instituciones de Argentina y con la colaboración de gente de España, de Brasil y de Suecia. ¿Y por qué hablamos de bienestar? Hablamos de bienestar porque el negocio de la producción de carne es generar un alimento. Producimos carne, que es un alimento de alta calidad nutricional, que está destinado a consumidores locales o no, pero cada vez más conscientes y más preocupados por el ambiente y por el trato a los animales. Sobre todo las generaciones jóvenes que se incorporan como fuerza motriz de la economía. Pero además porque en muchos países, o para muchos países, implementar procesos de bienestar animal es una variable que define el acceso al mercado y porque además el maltrato genera enormes pérdidas económicas, tanto para los productores como para los frigoríficos. Y como si fuera poco, porque la ausencia de bienestar animal genera muchos accidentes. Entonces, trabajar con bienestar animal ayuda en gran medida a evitarlos. Entonces, no es suficiente con producir de manera eficiente, sino que las restricciones ambientales y de bienestar animal son cada vez mayores, lo dijo Mauricio, planteaba esta misma situación Pedro, el profesional que estuvo en la última disertación de la mañana, y además determina el acceso a mercados, como decíamos. Hay mucho activismo, se mencionó esta mañana, que muestra variables o posiciones muy extremas tratando de sentar opinión, pero también hay mucha gente que asocia, y lo escuchábamos hoy de algún modo, bienestar animal con vida en la naturaleza. Mucha gente considera que los bovinos deben ser mantenidos en ambientes similares a su hábitat natural, para que puedan desarrollar las características propias de la especie. Entonces se crea un poco esta dicotomía de pastoriles sí, porque lo asocian a lo natural, confinados no, porque parecería no ser natural. Y este concepto no necesariamente es cierto, no es del todo cierto, porque no siempre en las condiciones naturales los animales cubren sus requerimientos de bienestar. En las condiciones en la naturaleza hay un montón de estresores de todo tipo, predadores, situaciones climáticas, incendios, inundaciones, sequías, predadores de 4 patas, de 2 patas, montones de carencias, montones de desajustes y desacoples nutricionales que hacen que el animal no cubra sus requisitos para obtener una condición de bienestar. Entonces no es confinados sí, confinados no, naturaleza sí, porque el bienestar animal no depende de qué tan natural sea el ambiente. El marco teórico del bienestar animal tiene 2 partes, una parte científica y una parte ética. Y la parte científica es la que se refiere al estado biológico del animal, el cual es cuantificable y no está asociado a algo que le podamos dar. No le podemos dar bienestar animal o bienestar al animal. Y tampoco está asociado a cuestiones de tipo moral, a lo que creamos que está bien y que el animal necesita, o a lo que creamos que está mal y que entonces lo hace sufrir. El bienestar animal está asociado a cuestiones o a situaciones en las que el animal pueda resolver o cubrir sus necesidades de todo tipo. Y eso lo convierte en un criterio relativo, en un criterio variable. Entender estas cuestiones
que implican que el animal pueda cubrir sus necesidades, incluye entender las relaciones entre la etología, entre el comportamiento del animal y el valor adaptativo de esos comportamientos, y entender también la fisiología del estrés y cómo eso condiciona a la presencia de enfermedades, a la eficiencia nutricional, a la eficiencia reproductiva, a la eficiencia productiva incluso. Y ha sido definido en esto que les decía como un espectro variable, como el estado de un individuo en relación a sus intentos por afrontar el ambiente. Ha sido definido también como un estado determinado por la capacidad del animal para evadir estados de sufrimiento y mantener su habilidad inclusiva en el entorno donde les toca desenvolverse. Y la OIE lo define como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y en las que muere. Como les decía entonces, eso nos deja una gama y nos permite la posibilidad de trabajar con distintas situaciones para poder corregirlas y obtener situaciones donde hay un bienestar animal óptimo y el animal es exitoso para poder enfrentar a esas condiciones que el ambiente le plantea o a las situaciones o estados de sufrimiento que se presentan, y poder mejorar todas aquellas situaciones de déficit de bienestar donde el animal no tiene éxito para poder enfrentarse a las situaciones y en el peor de los casos sobreviene la muerte. Entonces, es esencial que independientemente de cuál de las definiciones utilicemos, el concepto sea definido de una manera en la que podamos medirlo, que lo saquemos de la susceptibilidad y que nos concentremos en medirlo objetivamente. Y las mediciones incluyen 3 elementos. Incluyen lo que tiene que ver con el funcionamiento adecuado del organismo, con lo que tiene que ver con el estado emocional del animal y con las posibilidades de expresar necesidades de comportamiento propias de la especie. En este sentido, Mellor y Reid hace ya muchos años definieron 5 dominios del bienestar animal, donde los primeros 3, el de la nutrición, el del ambiente y el de la salud, abordan aspectos que hacen a la supervivencia de los individuos. En el cuarto dominio abordan los factores relativos a las situaciones con las que se enfrentan. Y entre esos 4 dominios componen los dominios físicos o los dominios que hacen a lo funcional del individuo. Y hay cuestiones que son positivas y que ayudan a mejorar ese estatus de bienestar y cuestiones que hay que corregir porque complican la situación de bienestar de los animales. El quinto dominio, es el que habla de los estados mentales y tiene que ver con las diferencias afectivas. Una cosa es la situación funcional, biológica, del hambre, por ejemplo, dentro del dominio de la nutrición, y otra cosa es el estado mental del hambre. La situación que vive el animal cuando se sabe con hambre o cuando está delante de la batea y la batea está limpia y no encuentra su recurso y no lo puede resolver. Lo mismo con la sed, lo mismo con casi todos. Entre estos 2 grupos de dominios, los dominios físicos y los dominios de las experiencias afectivas, condicionan el estatus de bienestar del animal. Y aportar a mejorar el estatus de bienestar de los animales genera impactos positivos a nivel de calidad de carne, de cantidad de carne producida, de la calidad ética con la que producimos, de la seguridad de los trabajadores. Nos permite cubrir y cumplir con exigencias reglamentarias y nos permite valorizar el producto que estamos vendiendo. Ahora, ¿por qué desarrollar un protocolo local? Si hay un montón de protocolos dando vuelta y si hay un montón de mediciones. Los feedlots se han instalado en Argentina ya desde hace muchos años, respondiendo a necesidades locales, con características locales muy particulares de los sistemas productivos en Argentina. Algunos trabajan con categorías que van con destino a exportación, que cubren la cuota 481, y otro montón son consumeros. Pero estos feedlots en Argentina
tienen características totalmente distintas a los feedlots de Australia, a los feedlots de Estados Unidos, incluso a los feedlots brasileros. Entonces, necesitábamos protocolos que realmente pudieran ser aplicables a nuestros escenarios, porque cuando queríamos medir nuestros escenarios de producción con herramientas generadas en otros contextos y seleccionando de todos esos los métodos candidatos para poder armar una estructura que se aplicara en Argentina, generamos un documento preliminar, armamos un banco de imágenes y las validamos como gold standards, generamos el entrenamiento de los evaluadores y después testeamos que esas mediciones fueran confiables independientemente de cuántas veces las aplicara cada uno e independientemente de si las aplicara yo o las aplicara Sebastián o las aplicara la señorita. La confiabilidad de las técnicas debían ser testeadas intraobservadores e interobservadores para asegurarnos que no importa quién la aplique, cuándo y dónde, el resultado realmente sea creíble. Seleccionamos metodologías e indicadores en base entonces a esa confiabilidad, las validamos a campo, evaluamos qué tan prácticas eran y después por último redactamos y diseñamos el protocolo definitivo que hoy les muestro. Entonces arrancamos en mayo de 2017 con más de 150 métodos candidatos que después de una selección exhaustiva y consultas con expertos internacionales nos dejaron 55 métodos preseleccionados que conformaron ese protocolo preliminar, donde teníamos mediciones tal como trabaja Welfare Quality, que es uno de los protocolos internacionales más difundidos o más conocidos. Ellos abordan 4 dominios: el de la alimentación, el de la salud, el del comportamiento y el de las condiciones de alojamiento y las áreas de manejo. Dentro de esos 4 dominios trabajamos o seleccionamos criterios basados en los animales y criterios que basados en los recursos que nos permitieron medir objetivamente la situación o el estatus de bienestar de los bovinos. Nos basamos, como les decía, en lo que propone Welfare, también en lo que propone AWIN, que es un protocolo inglés, y en un montón de otros criterios y parámetros que no estaban dentro de ningún protocolo estandarizado. Así llegamos al producto final, que tiene 28 evaluaciones, 11 son concordantes con las propuestas con Welfare Quality y 17, las que están marcadas en rojo, son extra protocolo de Welfare Quality. El protocolo definitivo, que ya está publicado y está estandarizado, nos permite diagnosticar establecimientos, generar una foto, un estado de situación, para quienes quieran trazar un plan de mejora o para quienes quieran emprender un proceso de certificación, estando seguros de que realmente el resultado obtenido es confiable porque está pensado y adaptado a las realidades y el contexto de producción de la Argentina. Es un protocolo que nos permite hacer un análisis de situación o un análisis de brecha, como dice Débora Raciati, que es la directora de Bienestar Animal del SENASA, y le permite al productor saber qué le falta para poder alcanzar sus objetivos y le sirve como punto de partida para un proceso de mejora continua. Tiene una sección general donde está descrito cuáles son las mediciones, los objetivos buscados, un montón de aspectos que hacen a la implementación, el tiempo que requiere hacer esta evaluación, una encuesta previa, qué equipamientos necesita el evaluador cuando va a ir a implementarlo, cuáles son los pasos a seguir desde el inicio hasta el final para trabajar de manera ordenada y optimizada. En esa hay una sección central donde se detallan cada uno de los indicadores, qué tipo de medición es, si es una medición basada en los animales o si está basada en los recursos, a qué criterio responde, metodológicamente cómo se la implementa y después arroja una clasificación a nivel individual del animal evaluado y del establecimiento. Y en ese sentido la calificación se hace en función de los criterios, calificando el criterio de 0 a 100,
en función de los principios de bienestar animal, también de 0 a 100, y a nivel del establecimiento, en una calificación que va del 0 al 10. Tiene además 3 anexos, uno que aporta una encuesta previa que le permite a quien va a ir a hacer la evaluación del feedlot recabar un montón de información para poder organizar la estructura de muestreo y optimizar el tiempo. Un anexo 2 que describe por qué decidimos abordar los feedlots en primer lugar y no otro sistema. Y un anexo 3 con todo el set de planillas que se van a necesitar para hacer la implementación de la evaluación. Esta es la encuesta, estas son las planillas y el anexo 2 con la caracterización. Como lo primero para empezar a trabajar es organizarnos, aporta una matriz que nos permite calcular cuál va a ser la muestra que vamos a tomar cuando tengamos que aplicar los distintos principios y los distintos indicadores de evaluaciones, y no es lo mismo un feedlot de 300 cabezas que un feedlot de 10.000 cabezas. Requiere otro volumen de muestras y otro tiempo, y una planilla que nos permite organizar cómo va a ser la cronología de cada una de esas evaluaciones. Y cada uno de los criterios evaluados y cada uno de los indicadores se va a calificar como 0 si la condición de bienestar es óptima, si es buena. 0 es la mejor condición de bienestar y score 2 es la peor condición de bienestar. Para algunas mediciones, para algunos indicadores, generamos o contamos con una categoría intermedia que la consideramos un score 1. No todos los indicadores la tienen, la mayoría trabaja con 0 y 2. Entonces decíamos, evaluamos 4 dominios, 4 principios: el de buena alimentación, el de alojamiento y sectores de manejo apropiados, el de buena salud y el de comportamiento apropiado, y cada uno de ellos tiene diferente cantidad de criterios que a su vez se evalúan con diferentes indicadores. Para empezar, el principio de buena alimentación lo evaluamos mediante 2 criterios. Uno es el de ausencia de hambre prolongada y el otro es el de ausencia de sed prolongada. El criterio de ausencia de hambre prolongado lo evaluamos con el score de condición corporal, que es una medida basada en el animal. Miramos al animal y vemos qué tan bien nutrido está. Y el segundo indicador es el de frente de comedero disponible, que es un indicador basado en el recurso. Si el animal tiene los recursos suficientes para no tener hambre prolongado. Para ausencia de sed prolongada, medimos disponibilidad de bebederos y limpieza de bebederos, 2 indicadores basados en el recurso. Para, entonces, el indicador de score de condición corporal, nos basamos en las tablas que generaron las razas, las diferentes razas que predominan en la ganadería argentina. Y en la escala de 1 a 5, que es distinta de la escala de 1 a 9 que se utiliza en ganadería de cría. Y en lugar de hacer 5 instancias, tomamos como 0, es decir, buena condición, los animales que están en score 3, 4 y 5. Buenas, muy buenas y excelentes. Y tomamos como score 2, que sería pobre situación de bienestar, a los animales que están en condición corporal 1 y 2, es decir, condición regular y mala, que serían los animales más flacos. Para el indicador de frente de comedero disponible, lo estandarizado y conocido por todos era medir los metros de comedero que habían en el frente de comedero de cada corral dividido en la cantidad de animales. Es la metodología que todos conocíamos. Lo que nos pasó cuando fuimos a hacer la evaluación preliminar es que la mayoría de los feedlots estaban incluso hasta sobredimensionados en metros de comedero, pero la accesibilidad a los comederos no era adecuada. Entonces había un montón de comederos inutilizados. Hay una distancia de casi 45 centímetros entre la línea superficial de barro
y la plataforma de base del comedero, que en muchos lugares le llaman guardapolvo. Y esto además tiene por lo menos 30 centímetros de profundidad donde el animal se entierra. Entonces acceder al comedero es todo un periplo. Y terminaban todos los animales amontonándose o haciendo filita para poder entrar a comer en una punta. Entonces establecimos un criterio de corrección, que eso es particular de este protocolo, un criterio de corrección para la superficie de comedero en función de la accesibilidad. Para la ausencia de sed prolongada, también tomamos la longitud neta de bebederos en el corral que estamos evaluando, dividido la cantidad de animales alojados, y también generamos el mismo factor de corrección por accesibilidad, y nos quedamos con un score 0, una condición 0, una buena condición de accesibilidad a los bebederos cuando los animales pueden entrar y salir de la bebida sin ningún tipo de obstáculo, y una condición 2 cuando los animales tienen que atravesar barreras físicas como por ejemplo el barro. Y esto está determinado por la presencia, si lo vemos acá, por la presencia del guardapolvo o la plataforma esa de cemento adyacente de por lo menos 2 metros de ancho, la zona adyacente al guardapolvo que estuviera seca al menos de 2 metros de ancho, el tramo de acceso a los bebederos que no tuviera un desnivel mayor a 20 centímetros y que cuando llegábamos al bebedero tuviera al menos 10 centímetros de agua en la columna central. El criterio de el otro indicador del criterio de ausencia de sed prolongada les había dicho que era limpieza de bebederos, y acá establecemos el punto intermedio. El score 0 son bebederos limpios, sin costras, sin bosta, sin barro, sin residuos de comida vieja, solo se acepta comida fresca recién depositada. El score 2 es el bebedero sucio, con paredes sucias y con agua sucia. La situación intermedia, el score 1, es un bebedero que está sucio, pero que el agua está limpia. Y las situaciones más frecuentes observadas son estas dos. Por lo menos yo, y en el montón de fielddots que me tocó evaluar, Seba también es un evaluador de este protocolo, es un implementador, yo no encontré nunca una situación 0. Esta es la situación más frecuente de muchos bebederos, de muchos corrales, donde el bebedero está sucio y el agua está sucia. El segundo principio es el de alojamiento y sectores de manejo apropiado. Acá evaluamos 4 criterios. El criterio de confort general en el corral, y lo medimos a través del nivel de anegamiento. La comodidad de descanso, y la medimos en función de la higiene de los animales y de la incomodidad por mosca. El confort térmico, que lo medimos por el score de jadeo, que es una medida basada en el animal, y por la presencia de recursos para prevenir eventos de estrés calórico o la presencia de recursos para prevenir eventos de estrés por frío. El último de los criterios es el de facilidad de movimiento, que lo medimos en función de la capacidad del corral y en función de las condiciones en la zona de carga y descarga. La condición de anegamiento de los corrales, asignamos el score 0 a corrales que tengan al menos 4,5 metros cuadrados por animal de superficie seca donde el animal se pueda echar. El bovino necesita tiempo de descanso al día entre 12 y 14 horas y necesita superficie seca para poder echarse. El tiempo de descanso es echado para poder rumiar, para poder descansar, para poder aliviar el peso de las patas. Entonces es súper importante que cuente con una superficie seca donde pueda cubrir esa necesidad biológica. Entonces consideramos un score 0 cuando tiene al menos 4,5 metros de ausencia de barro
y un score 2 cuando hay menos de 4,5 metros secos disponibles para poder echarse. Esta es una condición 0, esta es una condición 2. Una foto extrema, ¿no? El otro criterio es comodidad de descanso. Comodidad de descanso la medimos en función, dijimos, de higiene de los animales y de la molestia por moscas. Higiene de los animales, miramos dos tipos de suciedades líquidas y suciedades sólidas. El bovino es preeminentemente higiénico y invierte mucha parte del día en limpiarse a sí mismo. El hecho de que permanezcan sucios, ya sea con suciedad líquida o suciedad sólida, le condiciona su estatus de bienestar en gran medida. ¿Y cómo consideramos un score 0? Un animal que tiene menos del 25% del cuerpo con suciedades sólidas, con placas que lo cubren, o menos del 50% del cuerpo con suciedad líquida. Este es un score 0 y este es un score 2, donde, no sé si lo pueden apreciar desde ahí, está todo el cuerpo cubierto de plaquitas de barro y bosta encostradas. La incomodidad por moscas se mide observando el animal y también tiene una categoría intermedia. El score 0 es cuando no hay ningún comportamiento para evadir a los insectos. Hablamos de mosca doméstica, no de mosca de los cuernos. Cuando no hay ningún tipo de comportamiento evasivo, es un score 0, es una buena condición de bienestar para ese indicador. Un score 1, que es un intermedio, cuando observamos entre 1 y 5 secuencias de evasión, ahora vemos cuáles son, y un score 2, cuando hay a partir de 6 secuencias, 6 o más evasiones de moscas, es considerado una situación no favorable para este indicador. ¿En qué tiempo 6 secuencias de score 2? En un minuto. Por minuto, 6 secuencias por minuto. Por minuto. Las secuencias de evasión son el movimiento de la cola a 90 grados, el chicotazo. Si la cola se va hacia un lugar y pasa por el eje central y se vuelve para el otro lugar, son 2 movimientos. El movimiento de las orejas, el movimiento de la cabeza para evadir moscas, el movimiento de las patas. Es frecuente ver a los animales hacer esto para sacarse las moscas de encima o de las manos. Y el movimiento del músculo subcutáneo, por ahí los ven parados, tranquilos, pero están todo el tiempo temblando para evadir los insectos y la molestia. La cabeza no solamente sacudirla en el lugar, sino cuando tiran baba al También, lomo para tratar de... también. Cada uno de esos eventos es considerado 1, 2, 3, se suman enseguida. El criterio de confort térmico dentro del principio de alojamiento y sectores de manejo apropiado lo medimos con, dijimos, el indicador de jadeo, de score de jadeo, y acá tomamos la tabla archiconocida publicada por Gogan, que clasifica en las 9 categorías de 0 a 4,5, tomando como 0 la ausencia de jadeo, la condición normal, y el 4,5 como la condición más extrema, donde el animal ha dejado de luchar por su vida. Y lo dividimos en 3 segmentos y consideramos como 0 al animal que está en condición normal, que no jadea, como score de jadeo 1 a cuando hay una elevada situación de jadeo, que es el jadeo, según la escala de Gogan, el jadeo leve y el jadeo rápido, score 1 y 2, y como score 2, o muy elevado, de 2,5 hacia arriba, independientemente de en qué punto de gravedad esté, ya es un jadeo muy elevado. La provisión de recursos para mitigar estrés calórico se evalúa cuando en el mes en el que estamos implementando la evaluación y en el lugar geográfico donde estamos implementando la evaluación, en los últimos 5 años hayamos tenido 3 días consecutivos con ITH mayor a 79, que es el ITH de peligro.
Si estamos en Tierra del Fuego y en los últimos 5 años nunca hubo una ola de calor de 3 días consecutivos de ITH 79, no evaluamos este criterio. Lo mismo para el recurso de estrés por frío. El recurso de estrés por frío también se evalúa en lugares, ahora vuelvo, también se evalúa en lugares donde en los últimos 3 años, para el mes en el que estamos tomando el registro, haya habido 3 días consecutivos con temperaturas mínimas de -5. Probablemente acá haya en invierno 3 días consecutivos de -5, desconozco. Ahora, si vengo en enero, probablemente para el mes de enero no haya registros históricos con esa temperatura, entonces no lo evalúo. Sí lo evaluaría si viniera, no sé, en el mes de julio, de junio o agosto, si es que los hubiera. ¿Qué miramos en la provisión de recursos para prevenir estrés por calor? Presencia de sombra y que haya una asignación de sombra de 3,3 metros cuadrados por animal. Eso es un score 0. Un score 1 implica que el corral tiene sombra, pero no alcanza a esa asignación de superficie por animal. Y un score 2 es que no tiene sombra. Y para el criterio de presencia de provisión de recursos para mitigar estrés por frío, lo que consideramos como score 0 es cuando tienen, además, tienen reparo lateral y techo mayor a 2 metros cuadrados por animal. Se considera un score 1 cuando tienen reparos laterales para atajar viento, pero no tienen el techo. Y score 2 cuando no tienen, cuando el feedlot no cuenta con reparos. También dentro del mismo principio decíamos, medimos para facilidad de movimientos el indicador capacidad de corrales y lo que evaluamos es el largo por el ancho del corral, es decir, la superficie dividido el número de animales, considerando 0, una buena asignación de superficie, cuando es mayor a 15 metros cuadrados por animal, una mala asignación de superficie cuando es menor a 12 y una categoría intermedia cuando estamos entre 12 y 15. Para el otro indicador de facilidad de movimiento es las condiciones en la zona de carga y descarga, y lo que no lo hacemos en cualquier lado, lo medimos en el embarque y desembarque de los animales, y lo que vamos a mirar es si el piso es antideslizante, si la rampa o la pendiente es menor a 20 grados, si al final de la rampa de carga tienen un terraplén de descanso de por lo menos 3 metros donde el animal pueda estabilizarse en el ascenso e ingresar al camión caminando pausadamente. Si el ancho de la zona de carga y descarga se relaciona a la puerta del camión, si es del mismo ancho o más grande, pero no más chico. Si las paredes laterales del cargadero son ciegas y si no tienen ningún tipo de saliencias de ninguna clase, ni tablas rotas, ni tornillos que estén con la cabeza afuera, ningún tipo de elemento que pueda generar lesiones. Y con esto se genera una calificación integral de ese sector. El principio de buena salud es uno de los que más tiempo lleva en evaluación y tiene 3 criterios: ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades y ausencia de dolor inducido por procedimientos de manejo. Ausencia de lesiones se mira en función del indicador de cojeras, presencia de cojeras y presencia de alteraciones tegumentarias y de tejido subyacente. En ausencia de enfermedades medimos tos, descarga nasal, estado ocular, respiración dificultosa, score fecal, diarreas, meteorismo y animales que necesitan, la presencia de animales que necesitan mayor cuidado y que no se les haya sido asignado. Además, por último, mortandad. Pero mortandad lo evaluamos cuando realizamos la encuesta previa al gerente del feedlot y no en el día que hacemos las evaluaciones de cada uno de los indicadores. Para ausencia de dolor inducido por procedimientos de manejo, lo que evaluamos son los procedimientos de manejo con potencial causa de dolor. Para el indicador de cojeras, ¿qué evaluamos? Miramos el animal, elegimos X cantidad de animales al azar en el corral y lo que miramos es la estabilidad o la frecuencia en la que realiza el desplazamiento.
si hay anormalidades en el movimiento y si hay anormalidades en el ritmo y en el peso que imprime sobre cada miembro. Y lo que vamos a medir o a mirar particularmente es si hay resistencia a apoyar el peso en alguna de las patas, si hay una alteración en el ritmo al apoyar las pezuñas y si el peso es no soportado por alguna de las patas o es soportado por alguna de las patas durante menos tiempo que en el resto. Entonces acá clasificamos en principio en dos. No hay cojeras o hay cojeras. Es simple, 0 o 2. Pero dentro del 2, y solo a los fines de poder después generar algún tipo de sugerencia de mejoras o de correcciones, hacemos una clasificación y vemos si esas cojeras, cuando sí las hay, son leves, moderadas o graves. En ausencia de lesiones, lo que miramos es la presencia de parches pelados, de lastimaduras o lesiones y de inflamaciones. Y consideramos 0 cuando no hay alteraciones en el tegumento ni en las estructuras subyacentes. Consideramos un 1 a alteraciones leves, que implican que en algunos lugares falta pelo, hay parches pelados, pero no hay herida y no hay tumefacciones o hinchazones. Y consideramos como una calificación de 2 cuando la alteración es severa y eso está dado por al menos una inflamación o al menos una lesión. Y después sacamos el porcentaje de animales con puntuaciones 1 y 2. Ahí vemos arriba, es una cuestión de luminosidad, un garrón muy inflamado con un abultamiento de la zona de la articulación o a nivel de hueso lo mismo, mayor a 5 centímetros de diámetro, o puede ser una abultación en alguna otra zona distinta mayor a 5 centímetros de diámetro. Eso se considera una inflamación o deformación. Herida es piel dañada, una dermatitis o una escoriación. Acá hay una lastimadura, hay un corte y está levantada la piel. Y parches pelados. Parches pelados suele haber en los miembros y en muchos feedlots aparecen muchos parches pelados sobre el lomo del cogote, de la tabla del cuello, que están dados porque tienen como limitadores de accesibilidad al comedero alambre. Entonces, al pasar por abajo del alambre, el alambre en vez de caño, el alambre raspa y va sacando pelo. En ausencia de enfermedades, lo otro que vemos es tos. Y lo que contamos es el número de toses por animal en 15 minutos. Y este indicador tiene un valor umbral de alarma que está dado en el 8%. Si tenemos más del 8% de toses, hay cosas para mirar y corregir. El segundo indicador es el de descarga nasal. Y acá también clasificamos en hay o no hay. No hay descarga es un 0, hay descargas es un 2. Y también a los fines de poder aportar algún tipo de sugerencia de mejora si se implementa un plan de correcciones, clasificamos en descargas nasales transparentes o descargas nasales opacas, y estas opacas pueden ser amarillenta verdosas, sanguinolentas. Y la medida tiene un valor umbral del 10%. Para descarga ocular, lo que miramos es el porcentaje de animales con score 1 y 2. Score 0 es cuando no hay ningún tipo de evidencia de problemas oculares. El score 1 es cuando hay un pequeño lagrimeo de 3 centímetros. Y el score 2 es toda la gama de cosas con las que nos encontramos habitualmente: conjuntivitis, opacidad de córnea, úlcera, queratocono y sin ojo. Lo que quieran, en ese amplio margen son todas score 2. Para el indicador de respiración dificultosa, lo que medimos es si hay o no presencia de respiración laboriosa. Esta puede ser estertor o puede ser algún otro tipo de ruido donde hay realmente una dificultad para que el animal ingrese aire. Si no hay evidencia de respiración dificultosa es un 0, y si hay evidencia de respiración dificultosa es un 2, independientemente de cuál sea la causa, umbral del 10%. Y para el indicador de meteorismo, los que conocen o están habituados al feedlot, el meteorismo es de algún modo recurrente o frecuente. Los animales que tienden a meteorizarse lo hacen cada vez con más recurrencia.
Desestimamos las categorías intermedias o leves y nos concentramos en el meteorismo de grado 4. Entonces, si hay meteorismo 1, 2 o 3, los consideramos como 0. Pero si hay meteorismo 4, es un score 2 para este indicador. En el score fecal, lo que nos concentramos es en la presencia de heces líquidas, que es la categoría de materia fecal, como en la escala de las materias fecales es la 4, la que es la materia fecal Chirle, que no tiene ningún tipo de estructura, que está totalmente desparramada, que se va generando mientras el animal está en movimiento. Son heces sin ningún tipo de consistencia. Esas heces son las que conforman el score 2. Si no tenemos ninguna materia fecal de esta clase en todo el corral, y acá se mapea el corral, es un score 0. Si tenemos una materia fecal de este tipo, es un score 1, y si hay más de una, o sea 2 o todas las que quieran, es un score 2. Marcela, perdóname, hablando de corrales, ¿de cuántos animales? El que evalúes, pueden ser de 100, de 30, vos mapeas el corral. La categoría... ¿Cuántos corrales evaluaron para ese rango? Hay una tabla, como te mostraba al principio, que dice que vos tenés que medir una X cantidad de individuos. Por ejemplo, en un feedlot que tiene más de 1500 cabezas, vos deberías muestrear 90 animales. Entonces, a este criterio que está dentro de salud, lo evalúas en los corrales que te permitan medir 90 animales. Pueden ser 12 corrales, 15 corrales, 20 corrales. Si estás midiendo un feedlot que tiene solo 5 corrales, medís los 5. Si estás midiendo un feedlot que tiene 60 corrales, medís 20 o 24 como máximo. El criterio de diarrea no está necesariamente asociado al de score fecal. El score fecal está más asociado a problemas nutricionales, este está asociado más a problemas de salud bacteriana. Y lo que vemos es si hay o no evidencias de diarrea. Este es un animal limpio y este es un animal que tiene a los costados de la cola manchas de suciedad que superan el tamaño de la mano. Si está sucio a los costados de la cola, aunque no hayamos encontrado materias fecales materias fecales líquidas, lo consideramos a este criterio como un score 2. El otro indicador es el de ausencia, animales que necesitan mayor cuidado, y acá lo que miramos es si hay animales que tienen secreciones mucopurulentas en las fosas nasales, que también los vimos cuando estábamos mirando descarga nasal. Si hay animales con dificultad para respirar, que también lo miramos cuando medíamos presencia de dificultad respiratoria. Si hay babeo excesivo, si hay anorexia, o sea, animales que no comen. Si hay animales con enfermedades de la pezuña, con cojeras severas, con heridas abiertas, con procesos convulsivos. Si hay hembras preñadas o hembras paridas con cría chica al pie. Estos animales que estén en el corral, que deberían tener una atención diferente y que no la hayan recibido, acreditan para la categoría de score 2. Si ya tuvieron la atención, digamos, si estaban con dificultad respiratoria y fueron sacados del corral y llevados aparte, o si están meteorizados, si recibieron la atención, no se los considera, porque ya tuvieron el trato necesario. Y el otro indicador es el indicador de mortandad, y este lo chequeamos con el gerente del feedlot preguntando cuál es el porcentaje de mortandad del último año. Para el indicador de procedimientos de manejo con potencial causa de dolor, lo que medimos o lo que averiguamos es, en el momento del desmocho, de descorne y en el momento de la castración, si han usado o si usan habitualmente en su protocolo el uso de anestésicos y de antiinflamatorios o analgésicos. Para el criterio de comportamiento apropiado, lo que medimos son la expresión de conductas sociales, el criterio de buena relación humano-animal y el criterio de estados emocionales positivos. Y en la expresión de conductas sociales
medimos las conductas agonísticas y las conductas afiliativas. Para la buena relación humano-animal medimos si hay o no manejo abusivo y la presencia de vocalizaciones. Y para estados emocionales positivos lo evaluamos indirectamente a través de estos elementos. Vemos las conductas afiliativas como indicador positivo y las vocalizaciones como indicador negativo. ¿Qué son las conductas agonísticas? Los bovinos son sumamente gregarios, pero además son jerárquicos. Entonces, siempre que se establezca un corral, van a ver quién conforma el lote y quién lidera ese lote. Y cuando se mezclan lotes, se van a restablecer las jerarquías y se van a generar un montón de conductas tendientes a ver quién es el que manda. Y en ese sentido aparecen situaciones de cabezazos, de desplazamientos, de luchas, de persecuciones, de levantar al compañero, aparece mucho el síndrome de Bull-Steer, pero a este lo medimos solamente corrales puros de machos. No medimos Bull-Steer cuando hay hembras en el corral mezcladas con machos. Y las conductas afiliativas las tienen dentro del valor adaptativo de estos comportamientos para la subsistencia, las generan los bovinos para generar alianzas que les permitan protegerse del que es líder o el que es agresivo, o eventualmente les ayuden a poder disputar el liderazgo de un lote. Y entonces acá adentro vamos a encontrar, son conductas positivas y que hacen a que ellos se sientan seguros. Vamos a medir los cabezazos que hacen como juego, digamos. Ustedes van a ver que los animales se cabecean o se acarician entre ellos, generando alianzas. Y el social licking, que también tiene que ver con el acicalamiento social. Yo les decía hoy que los animales están todo el tiempo limpiándose, se pasan la lengua por los costados, se pasan la lengua por las patas, pero además limpian a sus compañeros, a sus aliados. Esas son expresiones que las pueden generar cuando están bien, si no están bien no las hacen. El manejo abusivo, que pertenece al criterio de buena relación humano-animal, lo que miramos es si cuando están, lo miramos en la manga, en donde están trabajando en las vacunaciones o cuando están identificando, en ese lugar, no en los corrales. Y lo que medimos es si para hacer que los animales avancen les quiebran la cola, si picanean en partes sensibles, morro, orejas, alrededor en la cara, en la región perianal, en testículos, en vulva. Si cuando están trabajando y se cae un animal, en lugar de frenar la tropa o vaciar la manga para atrás, igual avanzan con la tropa y todos pisotean al animal que está caído. Si cuando están cargando y uno no quiere entrar, le cierran la puerta guillotina sobre el lomo. Esto no pasó ni va a volver a pasar. Si usan herramientas con puntas, en muchas mangas tienen chuzas afiladas para, en vez de quebrarle la cola, los vincan. Y eso después es un muestrario de maltrato cuando llegan a frigorífico. Bueno, ya lo nombré. Si usan indebidamente herramientas de arreo, la bandera, que es una herramienta que nos permite arrear animales de un modo más gentil, muchas veces deja de ser gentil y en lugar de ser una bandera se convierte en un garrote o en una chuza. Si utilizan un hierro caliente para hacer que se mueva el que no quiere caminar, o si golpean a los animales. Este tipo de situaciones, no importa cuántas, si hay presencia o ausencia, si hay, acredita para ese indicador como score 2. Y las vocalizaciones, la vocalización como respuesta de dolor, respuesta de angustia o respuesta de miedo. Lo que se hace es escuchar el número de vocalizaciones en el tiempo de evaluación dividido la cantidad de animales, y si supera el umbral del 3%, es un indicador negativo para ese, es un score negativo para ese indicador. Les decía hoy que el establecimiento, cada indicador tiene una escala que va de 0 a 100, y al final calificamos al establecimiento de 0 a 10. Podemos tener a lo mejor que para cada uno de los principios, cada uno de esos principios obtuvo una calificación de excelente entre 80 y 100, y los 4 principios tienen calificación de excelente, los otros están en 0, eso nos va a dar una calificación de 10, el tope de gama para ese feedlot. Pásala por favor. Puede suceder que tengamos en 2 principios excelentes, uno
mejorable y otro muy pobre, y eso nos va a dar una calificación de 6, así en todas las posibilidades que se les ocurran. Nos va a dar pásala, por favor. Nos va a dar un valor para ese feedlot. No es como en la escuela que si sacamos un 6 aprobamos o un 7 aprobamos. Acá no hay un aprobado o un desaprobado. Hay una situación dada en un momento en el que evaluamos, donde hacemos un diagnóstico. A partir de ahí sabemos cuál es la situación de ese establecimiento, identificamos los problemas asociados al bienestar animal y generamos o podemos generar recomendaciones específicas y proponer acciones correctivas. Y al tiempo, puede ser a los 6 meses o al año, eso se pauta, se hace un segundo diagnóstico para ver si hemos podido pasar de situaciones puntuales donde para esos criterios el animal tiene una déficit condición de bienestar animal, a ver si ha podido mejorar y tener una condición mejor. Estos somos todos los argentinos, los que estábamos primeros éramos los de INTA, se agregaron Julieta Fernández Madero de la Universidad Católica de Salta, Débora Raciati de Senasa, no me acuerdo quién más estaba, pasala por favor, la gente de IRTA de España, Isa Blanco Penedo de Uppsala, de Suecia, y Tamara Borges de Minerva Foods de Brasil, pasala por favor. El protocolo ha sido validado, publicado y está siendo utilizado como herramienta de evaluación de los feedlots interesados en mejorar. Y nosotros como grupo de trabajo en este momento estamos ya en la etapa siguiente, que es generar un protocolo adaptado a las condiciones de la Argentina para la terminación de animales en condiciones pastoriles, ya sea en extensivo o en semi. La idea después es poder pasar a transporte y a cría. El desarrollo del protocolo está publicado, si lo quieren buscar. Listo, pasala. Y yo con esto termino y les agradezco la infinita paciencia, que ninguno se haya dormido, no roncaron, no me tiraron con nada. Gracias.